Aragón se seca. El periódico de Aragón. La sequía se agrava en el Ebro. La falta de agua llega a niveles históricos. Heraldo. Fotografían a dos corzos cruzando el Ebro a las afueras de Zaragoza. Eldiario.es. El consejero de Agricultura de Aragón califica la situación de sequía de gravísima y catastrófica. Arainfo. La sequía y las altas temperaturas ponen en riesgo las cosechas del campo aragonés. Diarioaragonés.com. El gobierno de Aragón convocará ayudas de préstamos sin coste financiero para los agricultores ante la sequía. ¿Pero es esto suficiente? Europa Press. UPA Aragón reclama un plan integral ante la grave situación del campo aragonés por la sequía temprana. ¿Hay solución? ¿La sequía es un problema temporal o ha venido para quedarse? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? ¿Cómo afectará a los precios de los alimentos? Preguntamos a nuestros invitados. Pues es evidente, lo estamos comprobando día a día, no llueve. ¿Qué tienen que decirnos, señor Senao? Pues que en Israel tampoco llueve y en muchas zonas de África tampoco, pero utilizan los recursos de una manera diferente y saben cómo hay que utilizar cada gota de agua de que se dispone. Y ahora, bueno, pues se aplican medidas. Yo he escuchado que las únicas medidas que se van a aplicar son restrictivas, es decir, no va a haber agua de boca o la van a restringir, se van a restringir aguas para otro tipo de usos industriales. Tenemos que comer todos los días, nos tenemos que dar cuenta que la agricultura y la ganadería es imprescindible. Comemos al menos 3 veces al día, o es lo que está establecido. Y no se puede mantener esto así. Al final, el precio, hoy me he enterado que el precio del kilo de una sandía está a 13 euros. Bueno, esto es que es algo imparable. ¿Y todo por qué? Pues porque no hay agua, hay otras causas que también elevan los precios de las producciones, pero bueno, el agua es fundamental. ¿Qué sucede? Pues que aquí la política que hemos llevado a lo largo de muchos años es de restringir todo tipo de embalses, y ya no digo macroembalses que invadan o inunden pueblos enteros como se ha hecho a lo mejor de manera salvaje en otras épocas, pero sí pequeños embalses, pequeños donde se pueda recoger el agua que viene en el invierno, porque en el invierno siempre hay momentos de riada, siempre hay momentos de exceso de agua que se va al mar, que no se aprovecha, y que eso podía estar perfectamente almacenado en embalses pequeñitos, en reservas de agua, como se hace, como digo, en Israel. Israel allí, bueno, pues tiene una política donde, por supuesto, haya un consenso, donde no se perjudique a nadie, pero se puede hacer. No estamos hablando de hacer un yesa, no estamos hablando de hacer un pantano, un gran pantano, sino estamos hablando de hacer pequeños embalses, que también son inversiones públicas que se deberían de hacer, y no destruir los pocos embalses pequeños que hay, porque dicen que ecológicamente es mejor destruirlos. Bueno, destruirlos, ¿y ahora qué hacemos con la ecología? Porque si no hay agua, ni hay agricultura, ni hay ganadería, ni hay tampoco ecología. Así que yo creo que la política que tiene que haber es muy diferente, sino de aplicar inversiones para que en Aragón, vamos, es que Aragón tiene unos caudales de agua a través de todos los ríos que dispone, que no son solo de Aragón, porque bueno, los cauces ya sabemos que al final desembocan en otro río y van a parar al mar. Pero hombre, entre tanto, a través de sus cauces se podría hacer algunos tipos de embalse, y no solamente pensando en los temas hidroeléctricos, sino precisamente para el uso de boca, para el uso de la agricultura y de la ganadería, y para el uso industrial. Ya digo, hablo de pequeños embalses, no de inundar pueblos, con lo que ello supone y los problemas históricos y sentimentales que hemos padecido en muchos sitios, ¿no? Pero aquí, en cuanto se habla de hacer un pequeñito embalse, siempre hay 4 o 5 pleitos para paralizarlo todo, y no se hace nada. Y entonces ahora viene el lobo, y no tenemos agua. Señora Fernández. Bueno, yo creo que la sequía es una consecuencia del cambio climático que estamos sufriendo ya en los últimos años, pero que se está agravando día a día, y los expertos anuncian que va a ser el gran problema que vamos a tener en un futuro
largo, sino en un futuro inmediato, ¿no? El sur de Europa, ya no solo estamos hablando de España, pero dentro del sur de Europa hay sequía. España es uno de los países más afectados y, claro, hay muchísimas cosas que hacer en este asunto, pero son todas como a medio y largo plazo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, aquí sí que este es un tema donde se requeriría un pacto de Estado, un gran pacto entre los diferentes partidos políticos para poner en marcha una serie de medidas muy diversas, ¿no? En estos momentos se está intentando paliar lo que los agricultores están sufriendo con medidas, como digo, paliativas, ¿no? Con bonificaciones de los seguros, con ayudas porque no van a recoger el cereal, etcétera, etcétera. Pero además de esas medidas paliativas, hay que ver realmente qué hacemos con nuestra agricultura en los próximos años. Yo pienso que en ese sentido sí que hay que estar muy atentos a lo que opinan los expertos, ver si realmente vamos a poder seguir produciendo los alimentos que estamos produciendo en este momento o hay que cambiar de productos, ¿no? Todo eso habría que analizarlo y habría que estudiarlo. Y luego pues hay otra serie de medidas de ahorro que yo creo que no siempre tienen que ser restrictivas, sino concienciar a los ciudadanos a que realmente el agua es un bien escaso y debemos de cuidarla. Quiero decir, no abrir el grifo y bueno, me voy al salón y luego cuando vuelva ya lo cerraré, ¿no? O pues el tema del riego en las calles o el llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay un montón de cuestiones que yo pienso que los ciudadanos empezarán realmente a concienciar cuando vean que hay escasez y que además va a haber muchos problemas para poder tener agua en el futuro. Usted hablaba del llenado de piscinas, que es un tema que está ya inminente a la vuelta de la esquina porque llega verano. Usted decía que se podían construir pequeños embalses. ¿Cuáles serían esas medidas que podríamos adoptar todos o que se decidiesen a nivel comunitario? A ver, yo creo que el vaciar las piscinas es un error. Precisamente lo que hay que hacer es guardar agua, por si acaso. Ya no digo para bañarte, pero por lo menos por tener reservas de lo que pueda venir, para poderte lavar la cara o poderte asear. Quiero decir que es que eso es una reserva, no vaciarlas y llenarlas, evidentemente, sino mantener lo que hay. Y yo pongo el ejemplo, a ver, el cambio climático, Ana, en Marrakech llevan con el cambio climático sufriéndolo 300 años o 400. En los alrededores de Marrakech, para el que lo ha visto, yo creo que tú has estado allí, es un desierto. Bueno, pues en ese desierto hay un vergel. ¿Cómo lo hacen? ¿Son más listos que nosotros? ¿Son más inteligentes? No hay agua tampoco, la mínima. Pero la poca que tienen la aprovechan, vamos, hasta la más mínima, hasta el más mínimo mililitro. Todo es por goteo, todo lo tienen canalizado, todo lo tienen regulado, no se pierde nada de agua, porque saben que de ello dependen y están acostumbrados al cambio climático, como digo, desde hace 400 años, porque ellos están en el desierto. Nosotros estamos hablando aquí en España. España tiene dos mitades, una España seca y una España que no es tan seca. Nosotros no deberíamos de tener estos problemas, ni mucho menos porque estamos en la parte norte, nordeste. Y tenemos muchísimos ríos y deberíamos de tener esto resuelto hace años. Faltan políticas que adapten todo esto a la situación. Por supuesto que luego habría que contar con el resto de España, porque sí que en la parte sur hay más necesidad de agua que en la parte norte. Ahora estamos padeciendo esta sequía y se ve claramente que yo recuerdo, como digo, estos países que padecen el cambio climático desde que han nacido, desde hace siglos, y sin embargo sobreviven. Pues nosotros tendremos que aprender a sobrevivir también en una situación que no es tan caótica como la de ellos. Y tenemos al alcance de nosotros al menos ríos de los que fluyen agua. Tenemos posibilidades de, en algunos momentos, con este cambio climático que hay, pues se produce el Niño, se produce la Niña, hay aguas torrenciales como las que están cayendo ahora en Roma. Imaginaros que en lugar de caer en Roma, que se ha suspendido la Fórmula 1, cayera ahora en Zaragoza, que estamos en un paralelo parecido. ¿Qué pasaría con toda esa agua? Que no la aprovecharíamos.
porque tenemos muy poco para aprovechar. Se llenarían los 3 o 4 pantanillos que tenemos y no hay suficiente para poder almacenar y poder ser generosos incluso con otras partes de España. Bueno, pero primero nosotros, poder atender nuestras necesidades y no ver estos páramos secos a los que de verdad son lamentables, y todo esto yo digo que es una responsabilidad de todos nosotros. De nada sirve esa política de ahora, decir, bueno, te voy a subvencionar para que no dejes la explotación, ya veremos, si no lo cierres todo y no dejes la ganadería, pero se están sacrificando animales. Los animales se están ya sacrificando. Las cosechas no se van a recoger, el cereal prácticamente no se va a recoger nada. El que ha sembrado un poco más tarde, debe haber algunas zonas de Aragón que sí van a poderlo hacer, en la parte de Huesca. Zaragoza prácticamente nada. Todo esto es un desastre. ¿Y esto qué pasa? ¿Que no se veía venir? Y si además ahora de todo esto se habla del cambio climático, pues en lugar de hablar tanto del cambio climático, vamos a hablar más de las soluciones a la adaptación del clima. El sol cada vez, no sé si calentará más o menos, o la tierra calentará más o menos, pero lo que está claro es que si la temperatura va a subir de aquí a 25 años 1 grado más, habrá que tomar medidas para tener esas reservas, que es oro, oro, oro. Si no sabemos hacerlo, hay que preguntarle a los israelitas y a los marroquíes, yo creo que lo saben hacer a la perfección. Que precisamente lo que hablabas de lo que está ocurriendo en el norte de Italia, eso también es una consecuencia del cambio climático. Esas trombas de agua que caen de repente, por mucho que llenen un embalse, es que eso lo que está haciendo es destrozar la agricultura. Pregunta si no a todos los agricultores cuando viene un fenómeno de este tipo, que se quedan sin la cosecha, sino sin la cereza o sin la uva, etcétera, etcétera. Y eso es consecuencia de que nos estamos cargando el planeta, y eso es así de claro. Pero a nivel mundial, no estamos hablando solo ni de España ni de Europa, ¿no? En el sentido de las soluciones, yo pienso que los agricultores sí que en los últimos años han avanzado bastante en cuanto a modernización de regadíos, etcétera, etcétera. Es decir, que no estamos diciendo que no se haya hecho nada. Claro que se ha hecho. Ellos son los primeros interesados, ¿no? Pero hay que seguir insistiendo en esa línea y utilizar las nuevas tecnologías para tener mucha mayor sostenibilidad en la producción, ¿no? Y en las cosechas, y luego pues planificar bien exactamente qué uso le queremos dar a la escasez de agua que vamos a tener en el futuro. Porque luego, claro, a eso añadimos, es un tema que no ha salido. España es un país de turismo. Muchos turistas vienen a este país, ¿no? Dentro de poco nos vamos a encontrar en pleno verano con cantidad de personas que vienen de fuera, que están yendo a pueblos de la costa y no solo de la costa, donde necesitamos gastar todavía mucho más agua de la que gastamos el resto del año, porque se consume mucha agua también ahí. Entonces, claro, todo ese tipo de cuestiones son las que yo pienso que merece la pena ponerlas todas en un debate y empezar a ver, no solo se trata de hacer embalses y pantanos, hay que hacer muchísimas otras cosas más. Y por eso creo que es muy importante que los partidos se pusieran de acuerdo en este asunto. ¿Recuerdan ustedes algún año tan seco en los últimos tiempos? Sí, en España, ha habido algunos años, yo creo que hace 7, 8 años también padecimos una sequía importante. Y lo que pasa es que este año ha sido más pronunciado, ha sido antes, es decir, quiero decir que ha sido en época más de lluvias. Yo creo que las lluvias van a llegar, probablemente van a llegar ya tarde, van a hacer daño, seguro, y equilibrarán luego después la pluviometría, ¿no? Pero claro, es que tiene que llover cuando tiene que llover y no debe de llover cuando no debe de llover. Y ahora, pues realmente las estaciones van cambiando. No, pero un abril tan seco como este, parece que el otro día venía una estadística, ¿no? Hace muchísimos años que no había habido un abril tan seco como este. No había pasado, claro, y es que el problema es que ahora estamos en mayo y tampoco llueve. Y evidentemente para el verano va a ser muy difícil, ¿no? Con lo cual, el año pasado ya fue muy, muy, muy seco en comparación con los anteriores, y este se está portando todavía peor. Y sobre todo a agricultores, ¿no? Que son los protagonistas de todo esto, y que las cosechas se están echando a perder. Sí, claro, agricultores y consumidores.
porque si no se recoge trigo y no se recoge la cosecha y no se recogen los productos de la tierra y el ganado no puede pastar y por lo tanto pues, lo que va a ocurrir es que van a subir todavía mucho más los precios y eso va a ser casi imposible. O sea, los agricultores evidentemente porque es su medio de vida, ese es un problema que tienen, pero eso se extiende al resto de la ciudadanía, ¿no? Que vamos a sufrir las consecuencias de ese problema. Me consta que muchos ganaderos llorando están llevando los animales a los mataderos que están ya colapsados, porque claro, no pueden mantener a los animales y no tienen posibilidades ni de pastos ni de darles agua, entonces hay que sacrificarlos. Y con harto dolor de corazón no les queda otro remedio, no tienen otra salida.